Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar sobre el artículo científico 3 que habla sobre conservación de cultivos de parientes silvestres en nombre de Joenny de la Cruz y Laura Díaz. El contenido del día de hoy sería presentar la introducción, materiales y métodos, resultados, análisis de resultados y conclusiones y recomendaciones. Bueno, para empezar a dar un contexto sobre el artículo, vamos a hablar sobre la introducción. Entonces, el constante crecimiento poblacional y los cambios en las personas está generando que a nivel mundial exista un desafío alimentario que a su vez está ligado a las limitaciones en el uso de la tierra, el agua, degradación del suelo y cambio climático que pueden agravar más la situación, limitando el potencial de producción para el desafío alimentario. En este sentido, se logra reconocer que es necesario aumentar la productividad, la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Para esto, se habla sobre una aplicación de la diversidad genética que permita crear variedades de cultivos que sean capaces de soportar eh, cambios ambientales como la sequía, el calor y aumentar la resistencia a plagas y enfermedades. Para esto se identifican a los parientes silvestres como una fuente de diversidad genética útiles en el fitomejoramiento. No obstante, para hacer uso de estos es necesario observar la situación actual de estos frente a amenazas y la falta de conservación que presenten y que se estarían afectados por distintas amenazas como conversión de hábitats en agricultura, urbanización, especies invasoras, minería, cambio climático y contaminación. En este sentido, el objetivo de este artículo es realizar un análisis detallado del grado de representación de los parientes silvestres de 81 cultivos en bancos de genes equipados para acceso a la población mundial de investigación y así reconocer si los planes de conservación y disponibilidad son Bueno, ahora suficientes para vamos mantener a estas exponer la parte de poblaciones. materiales y métodos. Entonces, primero vamos a comenzar con la parte de selección de cultivos e identificación de taxones silvestres relacionados. Entonces, se seleccionaron 81 cultivos de acuerdo con su importancia con respecto a la seguridad alimenticia, a la relevancia conocida para los ingresos de pequeños agricultores y o a la inclusión en el sistema multilateral de acceso y cuyos objetivos son mejorar conservación, uso y distribución de beneficios. Para los análisis comparativos de otras prioridades de recopilación por acervo genético y tipo de cultivo, se obtuvo un puntaje de importancia promedio para cada cultivo basado en contribución a 4 medidas del suministro global de alimentos y 3 medidas del total de la producción agrícola mundial utilizando datos estadísticos de la FAO. Utilizando el concepto de acervo genético de cultivo, parientes silvestres de cada uno de los 81 cultivos, se seleccionaron parientes de acuerdo con su potencial para cruzar con sus especies de cultivo doméstico asociadas. De esta manera podíamos saber cuál era el potencial en el mejoramiento de cultivos que haya sido reportado en la literatura. Después de esto tuvimos que pasar a la parte de recopilación y preparación de datos. De esta manera, obtuvimos datos de diferentes fuentes. De la primera se obtuvieron datos en línea, también bases de datos de herbario y bancos de germoplasma, literatura científica, y también se hizo el registro directo de datos de procedencia durante las visitas de los herbarios seleccionados. De esta manera, los datos de ocurrencia se compilaron en un formato estandarizado, se reconocieron registros duplicados, los cuales fueron eliminados. Es importante aclarar la nomenclatura, en la cual se verificó con la taxonomía GREEN para plantas, el taxonómico servicio de resolución de nombres y de Plant List. Sin embargo, la taxonomía GREEN fue la nomenclatura preferida. Se verificaron las coordenadas y también se intentaron detallar todas las inconsistencias y se hizo georreferencia utilizando Google Maps Geocoder V3. Y de esta manera los datos de ocurrencia fueron mapeados y evaluados iterativamente para verificar su exactitud y luego procesarlos para formar un conjunto de datos final. De esta manera se utilizaron un total de 768.298 registros de ocurrencia.
Luego seguimos a la parte de modelamiento de distribución de especies. Para esta parte se usó el método de Maxent para calcular los modelos de distribución de especies. Este es un algoritmo que funciona con Machine Learning. Se utilizó la configuración predeterminada, que se consideraba que era adecuada para el estudio. Se usaron como entradas todos los registros de ocurrencia con coordenadas y las 19 variables bioclimáticas de la base de datos de WorldClim. De esta manera se dio la extensión de contexto para cada taxón, la cual se definió superponiendo los registros de ocurrencia del taxón en un mapa global dividido en 6 regiones. De esta manera se crearon 10.000 puntos de contexto al azar para cada taxón dentro de la extensión de fondo y los cuales fueron utilizados para entrenar cada modelo. De esta manera, los modelos entrenados, es decir, los modelos que arrojó el Maxent, se proyectaron en capas bioclimáticas para estimar la distribución potencial de cada taxón. Listo. Luego vamos a seguir a la parte de evaluación del grado de representación de parientes silvestres de cultivos en bancos de germoplasma. Entonces, aquí se derivaron 3 medidas cuantitativas para determinar el grado de representación de taxones en los bancos de germoplasma, siendo estos puntaje de representatividad ecológica, puntaje de representatividad muestral, que es el SRS, puntaje de representatividad geográfica, que es GRS, y el puntaje de representatividad ecológica, que es ERS. De esta manera, luego se hizo una media entre los tres, se promedió y pues claramente por taxón y se pudo obtener la puntuación de prioridad final, la cual es el FPS y el cual hace referencia al nivel de prioridad. Luego vamos a pasar a la parte de mapeo de patrones de riqueza, en donde se realizó un mapa de riqueza de taxones relativos silvestres, suponiendo modelos de distribución potencial para todos los taxones. Se hizo un mapa con hotspots propuestos para una próxima recolección. Se produjo restando las áreas de los buffers circulares de 50 kilómetros de radio, que eran de las localidades en donde no se tenían unas buenas coordenadas. De esta manera podemos refinar un poco más los datos para una futura recolección. Y finalmente se dio la parte de la evaluación experta de resultados. Entonces aquí lo que se hizo es que se utilizó el conocimiento y la experiencia de 44 expertos para evaluar los datos de entrada, la distribución potencial y los resultados de análisis de brechas basados en la experiencia que tenían en botánica, taxonomía de plantas, biodiversidad, conservación de recursos fitogenéticos, entre otros. En primera medida, los expertos proporcionaron una puntuación de priorización numérica para cada taxón relativo silvestre, basado únicamente en el conocimiento de la suficiencia de las accesiones existentes en los bancos de germoplasma. Y este fue el puntaje que se llamó EPS comparable. Después de esto, los expertos dieron prioridad a los taxones basados en su conocimiento de parientes silvestres y esta se llamó EPS contextual y es útil para proporcionar información adicional para recopilar esfuerzos de priorización. Tras estas contribuciones, los datos de ocurrencia se refinaron aún más, eliminando puntos claramente incorrectos y ajustando áreas nativas a nivel de país, y se volvieron a ejecutar el modelo de distribución potencial y los análisis de brecha utilizando los conjuntos de datos ya refinados. De esta manera se mejoraron los datos cuantitativos y los datos en la que se presentan las siguientes gráficas. Bueno, en la figura 1 se identifica el mapa de riqueza de taxones silvestres de cultivos. Este representa los modelos de distribución potencial superpuestos de parientes silvestres. En este mapa se observa de color rojo oscuro la mayor superposición, es decir, donde hay mayor número de taxones relativos silvestres de cultivos en la misma área geográfica. Y a su vez el color va disminuyendo hasta llegar hasta un amarillo claro, donde hay menor número de taxones en el área geográfica. Ahora bien, en la figura 1 se observa que en general los parientes silvestres de cultivos están presentes en todos los continentes, a excepción de los trópicos y subtrópicos y regiones templadas y áridas y polares.
Bueno, específicamente se observa como la mayor riqueza de taxones en el sur de Europa, el Mediterráneo y el cercano Oriente, y se puede decir que hay como una riqueza media que se observa como en naranja claro, presentes en el sudeste y este de Asia y Mesoamérica. Adicionalmente se reconoce como una riqueza media que es sorprendente en Europa Central, el este de Estados Unidos y el sureste de África y norte de Australia. Y finalmente es posible identificar la relación entre la ubicación de los hotspots de área tropicales y subtropicales con las zonas de Listo. alta En riqueza la de figura flora. 2 podemos observar la gráfica de las prioridades de recolección y conservación de parientes silvestres por cultivo asociado, en donde los círculos negros representan el FPS para próximas recolectas y los círculos grises vamos a ver va a representar el FPS promedio en todos los taxones por reserva genética de cultivo. Podemos observar que la mayoría de los puntos de la gráfica se encuentran sesgados hacia la derecha, lo cual quiere decir que se necesitan esfuerzos grandes de colecta en un futuro y de conservación. Y asimismo podemos ver que alrededor del 72% de las reservas genéticas de cultivos ha sido asignado a alta prioridad para la recopilación adicional. Por lo tanto, requiere una acción de conservación urgente. Y finalmente vemos que ninguno de los 81 cultivos genéticos evaluados demostró un promedio de FPS en sus parientes silvestres que permitiría su categorización como suficientemente bien Se observa representado la en los bancos de recopilación de genes. prioridades para parientes silvestres de cultivos y la importancia de los cultivos asociados. De esta manera, en esta figura se presentan como tres partes. En la primera se observa un gráfico en donde el eje X presenta la escala de prioridad FPS de los parientes silvestres por cultivos y el eje Y se observa la importancia media de los cultivos asociados. Se observa que en ambos ejes se tienen valores de 0 a 10, donde 10 significa la prioridad más alta de recolección para el eje X y el cultivo más importante en el eje Y. Adicionalmente, se observa de distintos colores los tipos de cultivos estudiados, como se observa en rojo los cereales, azul forrajes, verde frutas, morados cultivos oleaginosos, naranja legumbres, amarillo especias, marrón raíces, entre otros. Y finalmente se observan pues los tamaños de círculo de 10 a 130 que representan el número de taxones relativos silvestres de cultivos acervogenéticos. Bueno, ahora bien, en la figura 3 es posible reconocer que en general las raíces presentan el mayor número de taxones relativos silvestres, pero presentan una alta prioridad, pero baja importancia. Por otro lado, se identifican que los cereales como el arroz, el maíz y el trigo presentan la más alta importancia de los cultivos en los suministros alimentarios mundiales, pero presentan un valor medio de FPS. También se observa que en general el grupo de frutas presenta alta prioridad, pero muy baja importancia. Y finalmente se observa que los vegetales presentan alta variabilidad, pero en general se observa que tienen alto número de taxones relativos silvestres, una alta prioridad, pero baja importancia. Finalmente se tiene la figura 4, donde se observan los puntos críticos que se proponen para nuevas actividades de recolección de parientes de cultivos de alta prioridad. Entonces se presenta un mapa con las regiones geográficas en las que se espera que exista taxones de parientes silvestres con alta prioridad y que aún no son conservados en el banco de genes. En este sentido, observamos que en color rojo oscuro está la mayor superposición de distribuciones potenciales de taxones presentados y va disminuyendo hasta color amarillo claro que indica la menor superposición de taxones de cultivos silvestres. Asimismo, en la figura 4 se observa una alta relación con la figura 1, pero en este caso hay algunas zonas más intensificadas y nuevas que en esta figura, que indican que es necesario hacer un mayor esfuerzo de recolección de parientes silvestres en estas zonas. De esta manera se observa que los puntos críticos propuestos para la recolección adicional de parientes se encuentran en las regiones tropicales, subtropicales y templadas como el Mediterráneo, el Cercano Oriente, Europa Occidental, Asia Sudoriental y Oriental y América del Sur. En esto se logra identificar
entre los resultados del artículo que los parientes silvestres de los cultivos necesitan una mayor atención y esfuerzo para mejorar la efectividad de los bancos de genes, de manera que se pueda lograr una adecuada seguridad alimentaria capaz de enfrentar los futuros cambios que se presentan en la población mundial. Ahora bien, es importante reconocer una alta accesibilidad de la información que facilita la evaluación de conservación genética de los cultivos presentes a nivel mundial. Es importante también recalcar que muchos de los cultivos que fueron estudiados en el artículo son de vital importancia para el desarrollo del ser humano. Estamos frente a un problema de conservación para estos cultivos, ya que como se observa en la gráfica 2, muchos de estos resultados se encuentran hacia la derecha de la gráfica, lo cual quiere decir que se necesita más estudio y planes de conservación de manera urgente para hacer frente a la seguridad alimentaria. Por otro lado, es importante que las investigaciones continúen, que permitan identificar de manera adecuada los taxones con mayor importancia y prioridad a nivel mundial, de manera que estos logren tener un alto número de taxones relativos silvestres presentes en los cultivos de conservación de genes y se logre de esta manera cumplir con el Finalmente, compromiso para de las seguridad conclusiones y las alimentaria. recomendaciones, los cambios dietéticos actuales y el crecimiento poblacional actual hace que la sociedad se vea enfrentada a buscar una solución sostenible que permita preservar una seguridad alimentaria tanto para las futuras como las presentes generaciones. De esta manera surge la importancia en el uso de los parientes silvestres de cultivos capaces de desarrollar variedades de cultivos productivos y resistentes. De esta manera, en este artículo se logró identificar y cumplir con el objetivo de identificar los taxones que no se están viendo bien representados por los bancos de genes, tanto a nivel geográfico como a nivel ecológico de las distribuciones nativas. Como en el mismo paper indican, se identifica que es necesario un mayor esfuerzo en las autoridades de los distintos países para mejorar la conservación y disponibilidad de parientes silvestres que permitan lograr el fitomejoramiento y con esto asegurar de manera adecuada la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, nosotros recomendamos que es necesario que se incluya más información para que se puedan refinar los datos y así poder contar con una información más fiable que tenga en cuenta problemáticas como las amenazas de las poblaciones por problemas de modificación de hábitat o cambio climático y que además se cuente con un mayor número de datos que pueda representar mejor la situación actual. También nos parece importante tener en cuenta que estos cultivos no solamente son fundamentales para la producción del ser humano, ni para su alimentación, sino que también se están dando redes y se están beneficiando otras especies, ya sean vegetales o animales, por lo cual pensamos que sería importante realizar un estudio de los cultivos que necesiten recolección de datos y conservación urgente, eh, pero que se haga de la mano de los estudios de las comunidades que se están viendo involucradas. Muchas gracias.